Bueno, quedamos en que ante la negativa del rey y al expulsar a los pertenecientes al tercer estado, ellos se van a reunir en el salón de juegos de pelota que quedaba en Versalles. La fecha de esta unión se va a dar el 20 de junio de 1789. Es la fecha cuando se reúnen los miembros del tercer estado. En total se van a reunir 577 diputados. 577 diputados pertenecientes al tercer estado, junto a los nobles y a las personas del clero que los apoyaron. Ellos se propusieron y hicieron un compromiso de unión y de fraternidad de no salir de allí, es decir, de no salir del lugar donde estaban reunidos hasta dotar a Francia, hasta darle a Francia una nueva constitución que representara al pueblo francés, una nueva constitución que le hiciera frente a las presiones del rey Luis XVI. Voy a darles algunas características de esta nueva constitución. Lo primero que se buscó fue una Asamblea Nacional Constituyente. En donde el tercer estado se convirtiera en el máximo representante del poder político en Francia. En este caso, los burgueses estarían ahora a la cabeza y eran los que tomarían las decisiones políticas de lo que pasara en Francia de aquí en adelante. Otro cambio en esta Asamblea Nacional Constituyente era promulgar los derechos del hombre y del ciudadano. Se promulga los derechos del hombre y del ciudadano y una nueva constitución conocida como la Constitución de 1789. Allí en esta nueva constitución se defienden los derechos naturales e imprescriptibles, así como la libertad, la propiedad privada y la seguridad nacional. Voy a repetírselos. En esta nueva constitución y en la Declaración de los Derechos se define primero los derechos naturales como imprescriptibles. 2. Se promulga la libertad de los franceses de la tiranía del rey. 3. Se favorece a la propiedad privada. Y 4. Se garantiza la seguridad a los franceses. En especial la seguridad a su justicia y la seguridad de la ley. Pero hay un último aspecto muy importante, muchachos, que se va a dar en esta nueva constitución. Y es que por primera vez en la historia, para que usted pueda registrarlo, por primera vez en la historia se da la división de los poderes. ¿Cuáles son las ramas del poder público? Alguien que me la recuerde. Profe, judicial, legislativa y... Ejecutiva.
Ejecutiva, eso. Muy bien. Estas tres ramas, gracias Mafe, surgen en Francia. Porque antes, ¿quién tenía todo el poder? ¿Quién hacía las leyes y quién hacía cumplir las leyes? ¿Quién era? El rey. El rey. El rey. Muy bien. Pero por primera vez se va a ver una división de poderes. Es decir, nace la rama ejecutiva, nace la rama legislativa y nace por último la rama judicial. Ya el poder no estaba en una sola persona, sino que estaba en diferentes personas que representaban estas ramas del poder público. El 14 de julio, el pueblo de París respaldó en las calles a sus representantes y ante el temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla. Páusalo, por favor. El absolutismo monárquico. El 14 de julio, después de que... El 14 de julio, bueno, después de que ellos salen de la reunión donde se promulgó la Constitución y donde se promulgó los derechos del hombre y del ciudadano, el pueblo francés conoce lo que está pasando y decide apoyar a ese tercer estado. ¿Cómo lo van a apoyar? Con algo que se conoce, con un acontecimiento muy importante de la Revolución Francesa que se conoce como la toma de la Bastilla. La toma de la Bastilla se da específicamente el 14 de julio de 1789. Esta toma es muy importante porque es el símbolo de máximo poder de la monarquía o del rey francés. Ya que allí, en la Bastilla, el rey tenía situado unos cañones que apuntaban directamente a los barrios populares, es decir, al pueblo mismo, al barrio, a los barrios obreros, a los barrios de los burgueses. Entonces el rey sabía que si se formaba cualquier revuelta, lo único que tenía que hacer era dar orden para que sus soldados accionaran, ¡pum!, y destruyeran los barrios de los burgueses, los barrios obreros. Por lo tanto, la gente, muy astuta, va y toma el control de la Bastilla, toma a los soldados que están allí, los ejecutan y el rey queda, en este sentido, desarmado frente a las ofensivas que hizo el pueblo francés, apoyando a los burgueses, a los campesinos y a las personas que favorecían el tercer estado. Continuemos con el video. Temor de que las tropas reales los detuvieran, asaltaron la fortaleza de la Bastilla, símbolo del absolutismo monárquico, pero también punto estratégico del plan de represión de Luis XVI. Cañones apuntaban a los barrios obreros. Tras 4 horas de combate, los insurgentes tomaron la prisión. Retornando al ayuntamiento, la multitud acusó al gobernador de la prisión de traición. Le apuñalaron y recibió un balazo que lo mató. Su cabeza fue cortada y exhibida en la ciudad clavada en una pica, naciendo desde entonces la costumbre de pasear en una pica las cabezas de los decapitados, algo que se volvió muy común durante la Revolución. La toma de la Bastilla dio a los radicales y al pueblo de París mucha confianza en sí mismos, lo que tuvo su expresión en la prensa. Jean-Paul Marat, un médico que fundó un periódico de enorme éxito, se convirtió en la voz de la revolución y en una especie de líder del proletariado con su continua hostigación a los ricos. El rey acabó cediendo e invitó a la nobleza y al clero a que se unieran a la nueva Asamblea Nacional. La Asamblea adoptó el nombre de Asamblea Constituyente. Entre las labores que llevaría a cabo la Asamblea Constituyente destacan la aprobación de la Declaración de los Derechos del Hombre y del Ciudadano, la supresión del feudalismo, la apropiación de los bienes de la Iglesia, la constitución civil del clero, la libertad de prensa y, por supuesto, la redacción de una constitución. En esta asamblea se sentaban a la derecha los que defendían una monarquía parlamentaria. A la izquierda, partidarios de una república, se sentaban los que representaban los intereses de las clases medias y populares. Así nace la definición ideológica del concepto entre ser de derechas o de izquierdas. Listo, pausemos. Bien, después de que se da la toma de la Bastilla, como les dije al principio, se convoca una Asamblea Nacional Constituyente que buscaba cambiar la Constitución. Allí me faltó darles algunas características que se nombran en el video, y una de ellas, ustedes ayúdenme, fue la libertad de prensa. ¿Cuál más?
Otra fue que le quitaran los bienes a la iglesia, ¿cierto? Y que pasaran a ser parte del pueblo mismo. Pero además de eso, se convocó a un nuevo gobierno. ¿No era lo de la aprobación de los derechos del hombre? Sí, muy bien. La aprobación de los derechos del hombre y del ciudadano, pero además de eso, se buscó un nuevo tipo de gobierno. Allí el rey convocó y dijo, bueno, vamos a tener dos tipos de gobierno ahora. Uno puede ser una monarquía parlamentaria, que se sentaron a la derecha, y otros dijeron no, queremos una república, y ellos se sentaron a la izquierda. Allí nace el concepto que hoy nosotros todavía utilizamos si alguien es de derecha o es de izquierda, aunque los términos han cambiado, surgió allí. Entonces, los de la derecha querían que el rey siguiera rigiendo, pero que al mismo tiempo se formara un parlamento. Este parlamento estaba constituido por diputados, de los cuales también tenían representación los burgueses y los campesinos en la toma de decisiones políticas, económicas y sociales que se dieran en el reino. Por otra parte, los de la izquierda querían solamente una república, es decir, ese término república, me gustaría que usted anotara la definición, viene de dos palabras. Uno es res, R-E-S, res, y otro es pública, de donde surge la palabra república, y significa la cosa pública. La cosa pública. Pero una definición más exacta de esa cosa pública es que ahora las decisiones solamente van a estar en el pueblo, únicamente en el pueblo. Y pregunta, hoy día, ¿cómo toma las decisiones el pueblo? ¿Cómo participa políticamente el pueblo? ¿Mediante El qué? voto, ¿no? Votos, mediante votos. Muy bien, muy bien. Entonces lo que buscaba la república era que hubieran elecciones, que se votara por las decisiones que se iban a tomar. ¿Listo? Eso es la república, decisiones del pueblo que se dan mediante el voto. Así nace la definición ideológica del concepto de ser de derechas o de izquierdas. A finales del mes de septiembre de 1789, en París circulaba el rumor de que el rey estaba formando sus tropas, y los periodistas, con Marat a la cabeza, azuzaron a la gente con el fin de que reaccionase. La gente marchó a Versalles, acampó, organizó revueltas a las afueras de Palacio e incluso un grupo de mujeres entró en Palacio y decapitó a miembros de la Guardia Real. Después exigieron al rey que trasladara su residencia de Versalles a París, y así lo hizo. Una gran multitud desfiló a París y el rey tuvo que alojarse en el Palacio de las Tullerías. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad. Pausémosla. Bien, después de que se da entonces la Asamblea Nacional Constituyentes a finales de 1789 en septiembre, surgió el rumor de que el rey estaba nuevamente armando su ejército para incumplir los acuerdos que se habían dado. ¿Puede decir otra vez la fecha? La gente va a estar en descontento con el rey Luis XVI porque piensan que va a incumplir los acuerdos que se van a llevar o que ya se llevaron a cabo en la Asamblea Nacional Constituyente. Entonces la gente le dice, listo, señor rey Luis XVI, lo que queremos ahora es que usted pase de tener su control en Versalles y dirija su casa ¿a dónde? A París. A París. Más específicamente el lugar que nos está mostrando el video allí, al Palacio de las Tullerías. Allí la gente tendría el control del rey y lo vigilaría si quería hacer alguna acción que no fuera correcta. Continuemos. Era una manera de tenerle más controlado y poder someterlo a la voluntad popular. La Asamblea Constituyente, que trasladó también su Cámara a París, consigue aprobar la Constitución en 1791. Francia funcionaría como una monarquía constitucional. La Constitución establece que la soberanía reside en la nación y ya no en el rey.
Al rey no le queda otra que aceptar la Constitución. Con su poder enormemente debilitado, el rey empieza a pergeñar un plan para recuperar su poder. Sabe que solo puede hacer esto con la ayuda de un ejército extranjero. Su plan es escapar de las Tullerías para alcanzar la frontera más cercana. El rey y la reina se disfrazan de criados y escapan durante la noche. Cuando están a punto de alcanzar la frontera con Austria, su plan fracasa. Les descubren y les apresan. En este momento, el doctor Guillotin había... En 1791 se aprueba la Constitución política que firmaron anteriormente y Francia es constituida una monarquía constitucional. Es decir, que el poder ya no estaba en el rey, sino que el poder estaba ¿en qué? En ¿El la pueblo? oficina, ¿no? En el pueblo. En el pueblo, pero más precisamente en la constitución política, ¿listo? Por primera vez aparece la constitución francesa. El rey, viéndose como entre la espada y la pared, toma una decisión con su esposa y es huir. Él se va a escapar del Palacio de las Tullerías y quiere ir a un lugar, a la frontera más cercana. El primer lugar en el que piensa él es en Austria. ¿Por qué en Austria? Resulta y acontece, el video no nos dice por qué, pero resulta y acontece que esta Los mujer, pilares de María Antonieta están ahí, ¿no? sí, muy bien, María Antonieta, la familia de María Antonieta hace parte de la realeza de Austria, es decir, ella tiene familia ahí en Austria. Por eso deciden irse a Austria para volver a armar el ejército con la ayuda de los austriacos y volver a tomar el control de la nación francesa. Pero la jugada le sale mal, porque lo descubren, él no alcanza a escapar de Francia, lo descubren, y ahora el rey va a ser víctima de un juicio y aparece por primera vez un elemento que utilizan para la decapitación de las personas, denominada guillotina. Guillotina. Entonces, se usa por primera vez la guillotina. Continuemos con el video. Bien, continuamos. A la asamblea. El periodista Marat, entusiasmado con este artefacto, apoda al aparato guillotina. Acabará teniendo un papel muy importante. Con los reyes presos y por miedo a un ataque inminente, la asamblea se anticipa y declara la guerra a Austria, el país de la familia de María Antonieta. Pronto Prusia se une a Austria. El 10 de agosto de 1792, las masas asaltaron el Palacio de las Tullerías y la Asamblea Legislativa suspendió las funciones constitucionales al rey. La Asamblea acabó convocando elecciones con el objetivo de configurar por sufragio universal un nuevo parlamento que recibiría el nombre de Convención Nacional. Aumentaba la tensión política y social en Francia y además se encontraba en guerra e iba cediendo territorios ante sus enemigos. El nuevo parlamento elegido, compuesto fundamentalmente por los jacobinos con Robespierre a la cabeza y los girondinos de corte más moderado, deciden abolir la monarquía y proclamar la república. Abren un juicio al rey por traición que finalmente es condenado a muerte. Muere ejecutado en la Argentina. La reina María Antonieta acabaría con... Bien, entonces pasaron muchas cosas. Francia, los franceses y la nueva convención nacional que se está dando en el momento se dan cuenta de que Austria va a ayudar al rey a retomar el poder. Entonces lo que hacen los franceses a la cabeza de dos grupos representantes que van a surgir, que son los girodinos y los jacobinos, ellos van a declararle la guerra a Austria. Están en un conflicto armado entre Francia y Austria. Todo porque Austria quería ayudar al rey a retomar. Se toma el Palacio de las Tullerías, se toma el 10 de agosto de 1792 y allí se convoca a una asamblea legislativa. Ahora ya no hay monarquía constitucional. Mire todo lo que está pasando. Pasaron de una monarquía absoluta a la cabeza de Luis XVI. Ahora después hay una monarquía constitucional donde la constitución política es la que va a regir a Francia. Pero después, cuando surgen estos dos grupos, recordemos el nombre, girodinos y jacobinos, se declara a Francia una república.
Ya no hay monarquía, ahora el pueblo es el que toma el poder en Francia. La revolución se había radicalizado. Durante este periodo se produjo el ajuste de cuentas entre los jacobinos radicales y los girondinos moderados. El sanguinario Marat arremete en su periódico contra los moderados y publica listas de supuestos traidores a la revolución. Esto acabaría con Marat asesinado mientras se daba un baño en su casa. La consecuencia, Marat se convirtió en un mártir, en una leyenda de la revolución. La Convención Nacional redactó una nueva constitución. Creó también un nuevo calendario, según el cual el año 1792 se convertiría en el año 1 de su nueva era. Cambiaron los nombres de los meses, floreal, brumario, germinal. Se quitó la semana con el fin de suprimir las connotaciones religiosas del domingo y cada mes se dividiría en 3 periodos de 10 días. Los grandes oradores Robespierre y Danton son las figuras revolucionarias que cobraron más protagonismo en este momento. El poder legislativo de la nueva república estuvo a cargo de la Convención, mientras que el poder ejecutivo recayó sobre un órgano de nueva creación, el Comité de Salvación Pública, con el fin de salvaguardar la república. Este órgano cayó bajo el mando del jacobino Robespierre. Los jacobinos desataron lo que se denominó el reinado del terror entre 1793 y 1794, una especie de dictadura jacobina. El experimento republicano francés acabó evolucionando en un régimen terrorista. Entre 10.000 y 40.000 personas fueron guillotinadas ante acusaciones de actividades contrarrevolucionarias. Los simplemente responsables del terror sirvieron mal a los ideales que decían defender. Sacerdotes y miembros de la nobleza fueron guillotinados. Empezaron a usar más la guillotina. Bueno, sí, eso es cierto. Pero en sucesos políticos. Que los jacobinos tomaron el poder Tomaron el poder del durante 1 o 2 años. creo que 2 años. Bien. Antes de eso, recuerden que surgieron los girodinos y los jacobinos, ¿cierto? Pero los jacobinos quisieron el poder absoluto de Francia. Acusaron a los girodinos de ser traicioneros a la revolución y empezaron a ejecutarlos a los girodinos. Dentro de ellos murió un hombre muy importante llamado Marat, que era el dueño del periódico francés que promulgaba las noticias que pasaban en la revolución, por ser acusado de rebelión y de ir en contra de la revolución. Los jacobinos, a la cabeza de un hombre llamado Jacobo Robespierre, toma el control y se da una nueva época denominada la época del terror, entre los años de 1793 y 1794. A la cabeza, entonces ahora en el poder, estaban los jacobinos y tomaban las decisiones mediante un comité llamado el Comité de Salvación, que lo que buscaba ese comité era respetar la Constitución de la República Francesa. Continuemos. Un joven general está comenzando a ganar algunas batallas para la República Francesa. Se llama Napoleón Bonaparte. Desde el interior, una rebelión que llegó a convertirse en una verdadera guerra civil enfrentó a los partidarios de la Revolución Francesa y a los contrarrevolucionarios. Se denominó la Guerra de la Vendée. La locura colectiva hizo que los propios líderes revolucionarios corrieran la misma suerte al ser acusados y condenados por celos de sus rivales o por aspirar a una dictadura personal. Robespierre propone más terror como un camino hacia la virtud. Danton, sin embargo, cree que es el momento de acabar con el terror. Consecuencia, guillotinan a Danton. Aumenta el número de ejecuciones, lo que se conoce como el Gran Terror. La locura de Robespierre solo podía acabar de una manera, con su cabeza cortada en la guillotina. Con la caída de Robespierre acabó el terror, pero no la revolución. Finalmente, en un intento de moderación, en 1795 se promulgó la nueva Constitución del año 3, que había elaborado y aprobado la Convención durante los meses anteriores. Se trataba de una Constitución muy diferente a la de 1793, y en esencia volvía a los principios de la Constitución monárquica de 1791.
Las dos novedades principales que presentaba era que el poder legislativo estaba compuesto por 2 cámaras, siguiendo el modelo británico, y que el ejecutivo estaba integrado por 5 personas, que formarían el directorio, el nombre con el que acabaría conociéndose al nuevo régimen republicano. El directorio es una fase entre 1795 y 1799 de carácter más moderado. Este periodo está caracterizado por la disensión entre los directores y una grave crisis económica. Napoleón Bonaparte, retornado de su campaña en Egipto, encontró la motivación para dar en 1799 un golpe de Estado, el del 18 de Brumario. Se hizo proclamar primer cónsul de la República. Comienza la fase política del consulado. En esta etapa consiguió restablecer el orden interno con gran apoyo del pueblo francés. La economía volvería a crecer. En 1804 vuelve a dar otro golpe de timón mediante un plebiscito Profe, nos y volvemos a Napoleón se conectar. proclama emperador. Para muchos historiadores aquí acabó la revolución, pero el grito de la revolución aún pervive hoy en día en todas partes. Libertad, igualdad y fraternidad. Estas palabras cambiaron la historia de Occidente para siempre.